Estudio número 1. ¿Podemos confiar en la Biblia? Mi querido amigo, este es el primer de una serie de 20 estudios acerca de las enseñanzas básicas de la Biblia. Naturalmente, el primer tema tiene que ser con respecto a la inspiración de la Biblia. Hay mucha gente sincera en el mundo que no cree que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Algunos lo toman apenas como una grande obra de literatura. En muchas universidades es estudiada como una fuente de informaciones sociológicas acerca de culturas antiguas. Mucha gente se pregunta, ¿por qué tengo que creer que un libro que fue escrito muchos años atrás es la palabra de Dios? ¿Qué base tengo? ¿Qué argumentos tengo para aceptar que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, el objetivo de este estudio es justamente mostrarte que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Lo primero que tenemos que entender es que Dios es un Dios que se comunica, no es un Dios que guarda silencio, no es un Dios que creó al ser humano y lo abandonó a su propio camino. Tú no eres fruto del acaso, no eres fruto de la casualidad. Cuando tú naciste, cuando viniste a este mundo, Dios tenía un plan maravilloso para tu vida. Y si estás pasando por un momento difícil, si de repente llegaste a la conclusión que no eres feliz, si todo te salió mal hasta hoy, es tal vez porque no has descubierto cuál es el plan que Dios tiene para tu vida. ¿Cómo puedes caminar en medio de una selva enmarañada si no tienes un mapa en la mano? Bueno, el mapa que Dios nos dejó es la Sagrada Escritura. Leyendo la Biblia tú puedes aprender a ser un buen padre, un mejor esposo, un buen ciudadano, un profesional productivo, un hombre próspero. La Biblia es el mapa de la felicidad en tu mano. Pero ¿cómo hacer para entender la Biblia? ¿Cómo hacer para aceptar que la Biblia es la palabra inspirada de Dios? Bueno, ese Dios maravilloso que no guarda silencio, ese Dios que te creó con un propósito extraordinario para tu vida, en el jardín del Edén se comunicaba con Adán cara a cara. Hablaba como tú hablas con tu esposa o con tus hijos. Y el hombre se regocijaba en hablar con su Dios, en mantener una comunión corporal con el Creador. Sin embargo, el registro bíblico dice que después del pecado Dios vino a visitar a Adán y Eva, pero ellos se escondieron atrás de un árbol. Desde entonces el hombre pasó a escuchar la voz de Dios, pero ya no podía verlo cara a cara porque el pecado los hacía sentir indignos. Por más que los brazos del Padre estuviesen abiertos, el pecado los hacía sentir que no merecían. Tenían miedo. Ese miedo hacia Dios es uno de los primeros frutos del pecado en este mundo. Adán y Eva ya no podían ver el rostro de Dios, no podían mirarle a los ojos, pero ahora podían escuchar la voz. Sin embargo, el tiempo fue pasando y en Éxodo capítulo 20, versículos 18 y 19 encontramos lo siguiente. El pueblo de Israel ya estaba en el monte Sinaí. Dios estaba queriendo entregarles los principios eternos de una vida próspera. Dios estaba queriendo comunicarse como siempre a través de su voz, pero mira lo que el pueblo dijo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Mira, querido, la triste realidad del ser humano. Llegaron al punto en que ya ahora tenían hasta miedo de escuchar la voz de Dios. ¿Qué sería del hombre sin las orientaciones divinas? ¿Qué sería de la vida de un niño de 3 años si no tuviese un padre para protegerlo, para cuidarle, para mostrarle el camino, para orientarlo? ¿Qué podía hacer Dios si Él quería acercarse a sus hijos y sus hijos huían de Él? Si Él quería hablarles, pero sus hijos no querían ni siquiera escuchar su voz, ¿qué podría hacer el Padre? Fue entonces que Dios, para no guardar silencio, para poder continuar orientando a los seres humanos, aconsejándoles, mostrándoles el camino de la felicidad, de la prosperidad, del éxito,
para no verlos derrotados, humillados, fracasados en la vida, fue entonces que Dios tuvo que escoger algunos hombres, porque a lo largo de la historia siempre ha habido hombres que han vivido una vida de especial comunión con Dios. Y Dios tomó a esos hombres y les confió el mensaje. A veces lo hizo a través de sueños, a veces lo hizo a través de visiones, a veces se les presentó personalmente, les dejó escuchar su voz. Esos hombres tomaron el mensaje, escribieron ese mensaje y nos dejaron como un legado para nosotros. La colección de esos mensajes es lo que nosotros llamamos de la Sagrada Escritura o la Santa Biblia. El apóstol San Pedro, en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 21, dice lo siguiente: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir que esos hombres no decidieron ellos escribir la Biblia. Fue Dios que decidió escogerlos y entregarles su mensaje. La palabra de Dios no fue traída por voluntad humana. Fue Dios que escogió a esos santos hombres. Pero bueno, tú puedes pensar, ¿y qué pruebas tengo? ¿Qué argumentos tengo para aceptar que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, vamos a mencionar algunos argumentos. Primero, el testimonio de los propios escritores. ¿Qué quiere decir esto? Los propios escritores bíblicos dicen que ellos no escribieron sus palabras, no escribieron lo que quisieron, sino que recibieron el mensaje de Dios. Por ejemplo, David, que escribió los Salmos, él dice lo siguiente, en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 2, él dice lo siguiente: el Espíritu de Jehová habla por mí, y su palabra está en mi boca. El profeta Ezequiel, en Ezequiel 2:2, dice lo siguiente: y luego que me habló, entró el Espíritu en mí. Bueno, así como David y Ezequiel, los otros escritores bíblicos también antes de escribir decían: palabra de Jehová que vino a mí, palabra del Señor, palabra de Dios. Quiere decir que la primera prueba que tenemos es el testimonio de los propios escritores bíblicos. Ellos antes de escribir dijeron: no es mi palabra, es la palabra que Dios me entregó. Bueno, tú vas a pensar, pero cualquiera podría decir: yo recibí la palabra de Dios, y nosotros vamos a creer por eso. Efectivamente, ese argumento es bueno, pero es muy frágil. Entonces tengo aquí un segundo argumento: el testimonio de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando Jesús estuvo en esta tierra, cuando vino a este mundo, nació de la Virgen María, cuando anduvo por la tierra con sus discípulos, predicando su evangelio, los libros del Antiguo Testamento ya estaban escritos, y muchas veces en sus enseñanzas Jesús mencionó citas de la Biblia que ya estaba escrita en aquel tiempo. Ahora, si esas palabras del Antiguo Testamento no hubieran sido inspiradas por Dios, Jesús no las habría mencionado en sus enseñanzas. Por lo tanto, el hecho de que Jesús citó muchos versículos de la Biblia, del Antiguo Testamento, es una prueba más de que la Biblia era la palabra de Dios. Tercer argumento: la unidad de la Biblia. ¿Qué es esto de la unidad de la Biblia? Mira, la Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años. Quiere decir, Moisés, que escribió el primer libro de la Biblia, escribió, vamos a decir hoy día, y Juan, que escribió el último libro de la Biblia, lo escribió 1500 años después. Quiere decir, Moisés no conoció a Juan y Juan no conoció a Moisés. Entre Moisés y Juan están Isaías, Daniel, Pablo, Lucas, Mateo, Zacarías, en fin, tantos escritores bíblicos. Son 40 escritores bíblicos, diferentes culturas, diferentes formaciones,
diferente tipo de educación, diferente ambiente en que crecieron. Muchos de esos hombres no se conocieron entre sí, la mayoría no se conoció entre sí. Sin embargo, si tú lees la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, te vas a dar cuenta que hay una unidad. Es como si Moisés le dijese al siguiente escritor: mira, yo voy a parar aquí, tú continúas el mismo raciocinio. Y después ese escritor para y le entrega la posta al otro y le dice: mira, ahora tú vas a continuar en la misma línea de raciocinio. Por ejemplo, el Génesis empieza narrando la historia de la creación. Después viene la entrada del pecado, la caída del ser humano y la desgracia del planeta Tierra. Si tú vas al Apocalipsis, la Biblia termina narrando la salida del pecado, la restauración del hombre y nuevamente un mundo perfecto y lleno de amor. Y entre Génesis y Apocalipsis, toda la historia de tragedia, de dolor, de muerte que el pecado trajo al ser humano. Solo que Moisés no conoció a Juan y Juan no conoció a Moisés. No son libros separados donde cada autor escribe una cosa diferente. No, hay una línea, parece que hubiese un hilo cosiendo cada página de la Biblia. ¿Por qué eso? Porque a pesar que hubo 40 escritores diferentes, hubo un solo autor, que era el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que inspiró a Moisés y ese mismo Espíritu Santo inspiró a Juan. Por lo tanto, a esto es lo que le llamamos la unidad de la Biblia. Y esta unidad de la Biblia para mí es uno de los argumentos poderosos para aceptar que la Biblia no es un libro común, es la palabra inspirada de Dios. Pero hay un argumento más: las profecías cumplidas. La Biblia no es un libro específicamente de profecías, pero hay muchas profecías contenidas en ella. Voy a mencionar apenas dos. Isaías 40:22. Isaías 40:22 nos dice que la tierra es redonda. Solo que la ciencia de aquel tiempo miraba la Biblia con ojos de sospecha. Y la ciencia afirmaba: no, la tierra no es redonda, la tierra es plana. Pero la Biblia decía que la tierra era redonda. Fue el 12 de octubre del año 1492 que finalmente Cristóbal Colón llegó a América y probó al mundo que la tierra era redonda. Y la Biblia ya lo decía muchos años atrás. Otra prueba, Daniel capítulo 2. El objetivo del estudio, de este estudio, no es estudiar la profecía de Daniel 2. Pero quiero despertar una inquietud para que tú busques más información con relación al capítulo 2 de Daniel. Hubo un rey llamado Nabucodonosor, tuvo un sueño y nadie podía interpretar el sueño, y Daniel interpretó el sueño. Y en la interpretación de ese sueño estaba la profecía del desfile de los imperios, cómo Babilonia cayó, cómo sucedió a Babilonia el imperio medo-persa, cómo el imperio medo-persa también cayó, subió Grecia, liderada por un hombre joven, un guerrero extraordinario llamado Alejandro el Magno, pero cómo Grecia también cayó y subió Roma, cómo Roma tuvo un poder de masacrar tan grande. Pero finalmente Roma se desintegró y después de Roma muchos quisieron formar un imperio mundial y no pudieron más. Y nunca más se levantará un imperio mundial hasta que finalmente Cristo volverá a la tierra y terminará con la historia de este mundo. Esa profecía, detalle por detalle, está mencionada en Daniel 2. Y cuando fue escrita nadie podría creer, pero hoy día ya no es profecía, hoy día es historia. Hoy día se cumplió todo y nadie puede discutir. Y entonces hay críticos a la Biblia que hoy día, ya que la profecía se cumplió y pasó a ser historia, hoy día dicen: no, lo que pasa es que el libro de Daniel fue escrito después que todo aconteció. Pero si tú vas a la historia vas a ver que el libro de Daniel fue escrito antes
del desfile de esos imperios. Y este es un argumento más para probar que la Biblia es la palabra de Dios. Pero para mí, el argumento más grande en favor de la inspiración de la Biblia no es solamente el testimonio de los propios escritores, el testimonio de Jesucristo, la unidad de la Biblia, las profecías cumplidas. Son argumentos extraordinarios, pero el más grande argumento para mí es el poder transformador de la palabra de Dios. Porque mira, tú puedes leer un libro de historia, de geografía, de literatura, va a aumentar información en tu mente, pero tu vida no va a cambiar. Ahora es imposible que tú leas la palabra de Dios y que tu vida siga siendo la misma vida. Yo he visto viciados en drogas, he visto prostitutas, homosexuales, delincuentes, asesinos, he visto gente pervertida, gente endurecida, que un día leyó la palabra de Dios y dentro de ese corazón sucedió un milagro. Yo podría contar historias y más historias. Por mi trabajo me muevo de un lugar a otro, de una ciudad a otra, de un país a otro. Participo de grandes campañas evangelísticas y veo el testimonio de cientos y cientos de personas que dicen: pastor, yo estaba perdido, mi hogar estaba deshecho, yo no era feliz, yo intenté suicidarme, la vida no tenía sentido, hasta que un día encontré la palabra de Dios y mi vida cambió. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia no fue un libro escrito por hombres. Claro que fue escrito muchos años atrás y hay mucha gente que dice: ¿cómo voy a creer en un libro que fue escrito para una cultura de siglos atrás? Pero es que lo que vale de la Biblia son los eternos principios, no los detalles de ropa, de si puedes usar barba o no puedes usar barba, no esos detalles de cultura, de costumbres, sino los principios. La verdad siempre fue verdad. La fidelidad siempre fue fidelidad. La honestidad siempre fue honestidad. El hombre sin Cristo siempre fue un hombre vacío, desesperado, loco. El hombre sin Dios siempre trató de encontrar su propio camino, pero siempre se hirió, siempre se golpeó. Así fue siglos atrás. Así fue en los tiempos de Cristo. Así sigue siendo hoy día. ¿Quién sabe tú que estás escuchando esta cinta? Has tratado de ser feliz a tu manera. ¿Pero qué has conseguido? Te has herido, te has golpeado. Te miras en el espejo y te das cuenta que has envejecido. Dime, ¿qué has hecho con tu vida? ¿Qué es lo que te está faltando? Eres un hombre bueno, tienes talentos, tienes aptitudes, pero ¿qué es lo que te falta? Es que estás perdido en una selva enmarañada y tratas de encontrar tu propio camino a tu manera, hasta que un día te caes cansado en un rincón y sientes que no tienes fuerzas para seguir adelante. Pero es que tú no necesitas vivir así, porque el Señor Jesucristo te dejó un mapa, y con ese mapa en la mano tú puedes avanzar sin miedo. Él es el camino. Vuelvo a repetir, Él no te creó para que vivas derrotado y fracasado. Él quiere comunicarse contigo. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? ¿Por qué Dios nos dejó la Biblia como un legado precioso para nosotros? El apóstol San Pablo, en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios. No es solamente una parte, es toda la Biblia. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Primero vamos a hablar un poco de la inspiración. Toda la escritura es inspirada por Dios. Pero escucha una cosa, tenemos que entender esto. Los hombres que Dios escogió para inspirarles el mensaje no fueron marionetas, no fueron títeres, no fueron muñequitos
que recibieron de Dios palabra por palabra lo que tenían que escribir, no. Dios les dio el mensaje, pero esos escritores usaron su propia cultura, su estilo de escribir, su manera de escribir. Muchas veces los conceptos que ellos tenían como fruto de la región en que vivían, pero el mensaje era inspirado, no las palabras. Dios no tomó marionetas, Dios tomó seres humanos y respetó la libertad. Pero claro que el Espíritu Santo que inspiró el mensaje se encargó también de cuidar que esos escritores humanos no cometiesen errores, no transmitiesen el mensaje de una manera equivocada. Ahora, cuando el mensaje llega a nuestras manos, Dios, el Espíritu, hace otro trabajo en nosotros. Él ilumina nuestro entendimiento. Porque así como el Espíritu cuidó para que los escritores bíblicos escribiesen el mensaje correcto, el Espíritu Santo hoy día nos inspira, nos ilumina para entender el mensaje correcto. Porque nosotros también podemos equivocarnos en la interpretación del mensaje. A ese trabajo del Espíritu le llamamos iluminación. Y porque la Biblia fue un libro inspirado por Dios, nunca debería ser leída sin oración. Siempre que abras la Biblia, tienes que cerrar los ojos y conversar con Dios y decirle: mira, Señor, te agradezco por tu palabra. Yo sé que fue inspirada por el Espíritu Santo, por lo tanto necesito de ese Espíritu Santo para poder entender el mensaje. Y hay una promesa bíblica maravillosa en el libro de Proverbios, capítulo 2, versículos 3 al 5. El sabio Salomón dice lo siguiente: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Aquí Dios está prometiendo que si tú estudias la Biblia con diligencia, que si tú cada mañana te levantas con el deseo de entender cuál es el plan de Dios para tu vida, Dios no te va a frustrar. Dios te va a responder, Dios te va a mostrar el camino. Mira, hoy día millones de seres humanos en el mundo no salen a trabajar sin escuchar su horóscopo a través de la radio o a través de la televisión, o sin leer su horóscopo a través del periódico. Los seres humanos tienen miedo de dar un paso sin consultar cómo será ese día. ¿Y con quién consultan? Consultan con los astros, con las cartas, con los cristales, con los números. Pero yo te pregunto, ¿por qué en lugar de preguntar a los astros cómo va a ser tu día hoy, no le preguntas al Dios que creó los astros? ¿Por qué en lugar de ir a un adivino, no vas al Dios que creó a ese adivino? La promesa bíblica es: si clamares a la inteligencia, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y encontrarás el conocimiento de Dios. Y si has vivido derrotado hasta hoy día, tal vez sea porque no conocías cuál es el plan de Dios para tu vida. ¿Cuál es el resultado de estudiar la Biblia? A medida que vayas estudiando y leyendo la Biblia, ¿qué es lo que va a pasar en tu vida? Salmo 119, versículo 9 dice lo siguiente: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y él mismo responde: con guardar palabra. Quiere decir que uno de los frutos que aparece en la vida de aquel que lee la Biblia es que su vida comienza a ser limpiada, a ser corregida. Salmo 119, versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Quiere decir que uno de los beneficios del estudio de la palabra de Dios es que tú comienzas a entender cuál es el camino correcto. El otro día yo conversé con un hombre que había abandonado a su esposa y a sus hijos y malgastaba el dinero con mujeres. La pobre esposa lloraba, 4 hijos pequeños. Pasaban por necesidades terribles.
No debían vivir esa vida, siendo que el esposo tenía un buen sueldo. Pero el hombre gastaba ese dinero con vicios, alcohol y mujeres. Hasta que un día él encontró la Biblia. Empezó a estudiar la Biblia. Y ya dije, nadie puede estudiar la Biblia sin que su vida cambie. Y ese hombre entendió que estaba caminando por caminos peligrosos. Ese hombre entendió que estaba destruyendo la vida de esa esposa y de esos muchachos. Y volvió para la casa arrepentido. Y pidió perdón a la esposa y a los hijos. Y cuando yo lo conocí, había reconstruido completamente su hogar. Y él me dijo un día, pastor, yo era un ciego. Yo andaba destruyendo mi vida y la vida de mis queridos y no me daba cuenta de lo que estaba haciendo. Mira, tú nunca te darás cuenta de lo que estás haciendo si no te miras en el espejo de la palabra de Dios. Por eso el salmista David dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para terminar este estudio quiero que sepas que el centro de la Biblia es Cristo. San Juan capítulo 5 versículo 39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras, porque es la única manera de conocer a Jesús. Y mira, sin Cristo tú no eres nada. Tú puedes tratar por tus propios medios de encontrar el camino, pero un día cansado vas a descubrir que solo no puedes hacerlo. La Biblia no es un libro apenas de historia. Tiene historia, sí, pero no es un libro de historia. Tiene geografía, sí, pero no es un libro de geografía. Tiene datos científicos, sí, pero no es un libro de ciencia. Tiene datos sociológicos, sí, pero no es un libro de sociología. Es la palabra de Dios. Es el libro de Cristo. Es la carta de amor, escrita con sangre. Es la carta de Dios para ti, y en ella Dios te dice, hijo, tú eres la cosa más linda que yo tengo en mi vida. Yo no quiero que te hieras, yo no quiero que mueras, yo no quiero que te destruyas. Por eso ven a mí. Anda, Jesús. Él está con los brazos abiertos esperándote. Acepta su palabra ahora.